hoy es un viernes muy especial, viernes 4 de julio, 9 de la noche. Yo creo que hay que arrimarse una cervecita, un vino tinto, no sé, lo que sea. Una michelada, mi Suki, una micheladita. Porque hoy considero que va a ser el mejor programa de los que hemos tenido. Y la verdad tenemos una eminencia en todos los aspectos aquí. La verdad, aquí mi compañero Sergio la va a presentar. Y esperemos que sea algo importante para todos ustedes. Bueno, pues como tú lo dijiste, Sigi, darle la bienvenida a la doctora Mariana Malacara. Ahorita lo voy a presentar, pero fíjate que este programa ahora sí va a ser muy diferente, como tú dices, muy diferente, porque vamos a tratar y profundizar en algunas lesiones deportivas, pero desde el punto de vista ortopédico y rehabilitatorio. Entonces, tú tienes mucha información de los deportistas que trabajaste en el Club León y entre otros aspectos de tu clínica. Entonces, pues sin más ni más, la doctora Mariana Malacara, gracias doctora Mariana. Mariana es amiga de nosotros, por supuesto. Y bueno, la presento, ella es ortopedista de profesión, también es subespecialista en cirugía de pie y tobillo y deformidades neuromusculares. También pertenece a varias sociedades a nivel nacional, ponente a nivel nacional, es decir, toda una eminencia en la ortopedia y traumatología. No tengo por qué decirlo porque ella tiene sus propias credenciales, pero pues gracias Mariana por aceptar la invitación y platicar de un tema que sigue siendo bien controversial. La verdad es que es son unos problemas que identificamos en los deportistas, que a veces mal manejados, mal trabajados, maltratados, en el sentido médico, ortopédico, rehabilitatorio. Entonces, Mariana, pues gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ya no sé qué decir. Gracias, Gigi, gracias, Sergio. Estoy muy contenta, felicidades por su programa. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar que cada vez es un tema más que se ve más. Ya cada vez hay más deportistas, cada vez que abarcan más rango de edad. Y bueno, ya, aquí con mucho gusto. Sí, eso que dices es muy cierto, sí que, o sea, ahora ya los deportistas, no solamente profesionales, sino los amateurs de antes, pues ahora ya se está preparando las personas físicamente más, hay otro tipo de preparaciones, ¿no? Fíjate que anteriormente yo entré más o menos en los 90s, pues al Club León. Ayer. Y fíjate que era muy difícil ver, por ejemplo, lesiones como pubalgia, pubitis, sí. Y ahora es muy frecuente. Antes nos asustábamos porque el manejo no era tan fácil. Ahora pues hay más literatura y más equipos, pero eran difíciles. Así como esta lesión, yo creo que la doctora nos va a mencionar otras lesiones que se están dando en la actualidad, porque ahora los jugadores los hacen atletas, ¿no? Sí. El estilo de entrenamiento se ha cambiado totalmente, ya lo hemos mencionado en los últimos programas, y yo creo que es más importante, por ejemplo, que se vea de dónde son los factores de riesgo para ese tipo de lesiones, ¿no? Totalmente, doctora Mariana, y sobre eso que dice Sigi, sabemos muy bien que hay lesiones que se presentan en cualquier deporte, vamos a hablar ahorita en general, sin ahondar en alguno en específico, pero muchos tienen que ver las deformidades o la anatomía del propio atleta, ¿no? Sí, para estas lesiones. Platícanos un poco cómo se asocian estas deformidades, Mariana, cómo las puede abordar un profesional de la salud, un médico general, un médico del deporte, ¿no? Alguien que esté cercano a un equipo de fútbol o de cualquier deporte, ¿no? Bueno, para que un deportista se lesione hay varios factores. Uno de ellos, y muy importante, es el tipo de anatomía que tiene esta persona y otras cosas, el tipo de entrenamiento, la frecuencia, el calzado, todo esto. Pero sí, cada vez es más frecuente y cada vez lo vemos más asociado a su anatomía, en este caso que nos dedicamos más a pie y tobillo, al tipo de pisada sobre todo. Entonces, pues bueno, es muy importante primero evaluar cómo está pisando. Antes de verlo hacer deporte, cómo está pisando. Sí, porque inclusive anteriormente yo creo que ni siquiera tenían los papás el cuidado de ver cómo camina el niño, cómo se termina el calzado. Ahora es diferente porque sinceramente ya con toda la tecnología que hay de punta y los especialistas, es más fácil saber por dónde va la lesión, ¿no? Sí, sobre todo que desde un inicio de un jugador, que muchos de los que debutan jóvenes pues vienen de escuelas desde la infancia
deportivas, desde ahí es donde tenemos que identificarlos, porque muchas de las patologías tienen que ver con la forma de apoyar el talón, el arco, la posición de los dedos, el eje corporal, su anatomía propiamente, su sistema musculoesquelético te da mucha información, ¿no? Sí, no, y aparte te voy a decir otra cosa, o sea, no por querer que el niño empiece ya a apoyar, ponerle unos tenis con la palomita, eso no quiere decir que la palomita es buena, entonces tiene uno que ver todo eso, porque en lugar de estar ayudando, empeora más la pisada del niño, ¿no? Sí, y ahí, doctora Mariana, en ese sentido, ¿cuál sería el primer acercamiento que tiene que tener una familia que tienen a un chico que tiene talento, que le están viendo habilidades para cierto deporte? ¿Qué edad será como lo recomendable? Sabemos pues en la práctica de nosotros cómo es este asunto, pero para que la gente lo sepa, platícanos cuál es el mejor momento para llevar a un niño, a una persona que quiere hacer deporte y que no saben los papás si está bien o está mal, ¿no? Más o menos como a los 5 o 6 años nos podríamos dar cuenta de si tiene alguna alteración en la marcha, en la forma de pisar. Hay papás que están muy bien, se preocupan con mucho tiempo de anticipación, como a los 3 años que mi hijo camina así. Sabemos que todavía a esa edad la marcha no alcanza un desarrollo completo, una madurez completa. Entonces, ya como a los 6 años nos podríamos dar realmente cuenta de si hay alguna alteración, o antes si el niño tiene dolor, si se queja de dolor en las piernas, pues ahí ya podríamos comenzar a evaluarlo. Y siempre pues sería recomendable pues ir con un médico ortopedista, un ortopedista pediatra o un ortopedista de pie y tobillo, un terapeuta, y el terapeuta ya lo trabaja. Ajá, exactamente. A ver, si ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero van con el fisio? ¿Primero van con el trauma? ¿Primero van con el deportivo? A ver, ahí tú qué opinas. Bueno, yo creo que primero tienen que acudir con el especialista, con el médico, porque el médico es el que hace la valoración, no el fisio. No hay que brincarse, pues ciertas cosas que no nos correspondan, porque a veces hay diagnósticos erróneos, ¿no? Entonces yo creo que primero debe ser el ortopedista, y posteriormente, si él considera que es un problema para ir a rehabilitación, ellos los canalizan con nosotros, y pues nosotros ya hacemos un plan de trabajo, claro, monitoreo también por el médico, para que en conjunto pueda salir el niño bien, sin ninguna secuela, ¿no? Oye, doctora Mariana, Mariana, te dice Mariana, pues doctora, es que, disculpe usted, le voy a hablar de usted, doctora. ¿Qué podemos saber, o la gente o los papás, los que somos papás con nuestros hijos, cuál sería un dato importante para identificar y decir, pues yo creo que sí lo tengo que llevar porque primero le veo que el pie lo está metiendo? No sé, es una frase típica que de repente lo escuchamos. Oiga, doctor, es que el piecito lo está medio metiendo. Sí. Oiga, el arco, pues no le vemos arco. ¿Qué sí y qué no de que el papá pueda estar tranquilo? Y sobre todo que cuando vienen contigo y tú les dices como médico, no, sabe que pues no es algo que se tenga que tratar ahorita por la edad. A veces como papás te quedas con la idea de no le hicieron nada a mi hijo, ¿no? Y esa información hay que saberla trabajar con pincitas, ¿no, doctora? Sí. Pues más o sea, datos de alarma o datos para decir, voy a llevar a mi hijo al doctor. Dolor, sobre todo los niñitos, los chiquitos, ya después de mucha actividad física, en la noche ya tienen dolor en las piernas. ¿Qué otra cosa? Pues también es importante si lo ven caminando con los pies hacia adentro o las rodillas hacia adentro, también es muy común el genovalgo, la torsión tibial. Pues esos serían los datos como de... O también se fijan en los zapatos mucho, los deforma y se los acaba súper rápido. Esos son los sí, inclusive también podemos ver, por ejemplo, a los instructores, a los entrenadores, a los coaches, que, por ejemplo, la manera de manejar al niño no es la adecuada, ¿no? Porque acuérdense que después de los 5 años para abajo, yo creo que es importante no meterles tantas cargas. Ellos, yo creo que es más que suficiente que se les meta mucha coordinación. Llegan a un equipo de tercera división, ni siquiera coordinar saben, entonces eso es muy importante para eso. El niño no se va a alimentar con el físico, se va a alimentar con otras destrezas que a la larga les van a ayudar a mejorar muchas cosas y a evitar lesiones. Así es, pues eso es importantísimo, porque no todas las escuelas, por ejemplo, no nada más de fútbol, sino la que tú quieras,
pues no se siguen los mismos protocolos en todas las escuelas deportivas, ¿no? Y a veces eso puede caer como en el error de quien lo está evaluando, pues que se le pase algún dato de relevancia o importancia y que sí tengas que poner atención en ese momento, ¿no? Y frenarlo. Pero bueno, eso es parte de una educación deportiva, médica, para que el chico vaya creciendo correctamente, ¿no? Y si presenta, por ejemplo, doctora Mariana, alguna deformidad como pie plano, por ejemplo, en los niños, que es un tema de verdad que apremia mucho a los papás y que el pie plano, en ese aspecto, sobre todo, hay algunas diferencias del pie plano fisiológico, que lo llamamos así, como el flexible, que no duele, contra algunos que te están dando avisos. Ahí nos puedes hablar un poquito sobre todo en cómo actuar en ese sentido. Te llega al consultorio, ya le identificaste un foquito amarillo, ¿cuál es el siguiente paso, no? A mí me encanta la consulta de pie plano en los niños porque es muy importante concientizar al papá que la plantilla, porque ya van por plantillas, que la plantilla realmente no es algo que vaya a modificar la evolución del pie plano. O sea, la plantilla nos va a ayudar para apoyar bien, para no tener dolores, para no tener que no tenga molestia en los músculos por el mal apoyo. Para eso es la plantilla nada más, pero no nos va a modificar la evolución del pie plano. Ahora, hay que tranquilizarlo si es un piecito flexible, si es un piecito rígido, explicar la diferencia entre uno y otro. El pie plano fisiológico o por hiperlaxitud, pues es un pie que a la larga no va a dar problema. El piecito ya por una patología, el pie plano por una patología, pues ahí sí tenemos que estarlo vigilando y decirle al papá o a la mamá que en algún momento ese problema puede llegar a ser quirúrgico y que el utilizar plantilla o no utilizar plantilla no va a cambiar en algo la evolución del problema. O sea, nada más va a ayudar a que no tenga molestias mientras camina. Así es, pues es bien difícil decirle a un paciente, sobre todo si va a terminar, no todos terminan en temas quirúrgicos, eso es bien importante aclararlo, que luego se asustan los papás cuando digan, no, es que me lo va a tener que operar un día y se estresa uno demasiado como papá, ¿no, Sigi? O sea, sí. Cuando te llegan a ti los chavos, Sigi, en edad pediátrica o infantil, más que pediátrica, con el dolor famoso que llamamos, o que llaman de crecimiento, que le duele en la noche, cuando tú identificas ya una tendinitis ahí que te está dando aviso, ¿cuál es tu protocolo de tratamiento en esos casos, no? Primero, suspender al niño de toda actividad. ¿Por qué? Porque los papás a veces, no, es que el domingo juega una final, no. El individuo infante que tiene dolor, pues tienes que suspenderlo de toda actividad, inclusive hasta de educación física en la escuela, porque también eso lo puede perjudicar. Posteriormente, pues el plan de nosotros de trabajo primero es analgésico y antiinflamatorio. Tienes que quitar la molestia. Y posteriormente ahí viene, si en este caso, por ejemplo, hablando del pie plano, pues uno ya con la valoración de ustedes, uno tiene que ver la manera de poder fortalecer ciertos músculos que comprometen la caída del pie plano. Entonces, yo creo que si hace uno las cosas bien, también, así como dice la doctora, pues la plantilla y eso no va a corregir, pero lo va a ayudar a quitarlo y que pueda hacer tu actividad lo más normal que se pueda, ¿no? Sí, sobre todo, doctora Mariana, que lo importante es quitar el dolor o controlar el dolor, porque puedes cursar con la deformidad. Uh-huh. Hay muchas deformidades en los pies que no solamente entran los pies planos, de hecho hay otras enfermedades como el pie cabo, los dedos en garra, los juanetes, que a lo mejor ahorita andamos un poquito en eso, pero la realidad es que lo que quieres como médico y también como papá es que el dolor se les pueda controlar, ¿no? Claro. En ese aspecto, Mariana, ¿qué riesgos tiene un paciente que se meta a hacer una actividad deportiva con un pie plano? Es decir, sí podemos tener estos riesgos, aunque no duela, pero a futuro podemos tener algún riesgo de fracturas, de lesiones o rupturas tendinosas o ligamentarias. ¿Qué nos puedes mencionar un poquito de eso en la línea de tiempo de un jugador o de un deportista que quiere ir creciendo en su misma actividad, ¿no? Pues sobre todo, si está con un piecito plano y está realizando actividad física y no hay algún aparato, una ortesis, una plantilla que nos ayude a mantener la posición del pie, pues a la larga podemos tener problemas de tendinitis, sobre todo dolor crónico, dolor por hiperpresión en otras zonas.
Ahorita estamos hablando mucho de pie plano, pero hay otras cosas en los niños, en esa edad, en la etapa de crecimiento. Las osteocondritis también son comunes, las osteocondritis. ¿Qué es una osteocondritis, doctora? Explícanos aquí a la gente. ¿Qué es la inflamación del cartílago de crecimiento. Los huesos tienen cartílago de crecimiento en los pacientitos que todavía van a continuar creciendo. Los pacientes pediátricos tienen cartílago de crecimiento y en el pie hay ciertos sitios que con mayor frecuencia se inflaman, por ejemplo, en el calcáneo, en el talón, cuando tienen mucho dolor en el talón los niños, la base del quinto metatarsiano también tienen osteocondritis en esa zona. ¿Qué otra? Bueno, pues también el escafoides, o sea, hay ciertos puntos que ya por el dolor en ese sitio ya nos orienta a pensar que tienen una inflamación del cartílago de crecimiento. En las rodillas, bueno, también en la tuberosidad anterior de la tibia. El famoso Osgood, ¿no? Que mucha gente luego te lo menciona, ¿no? Es como más común que la gente llegue y te diga, ay, doctor, es que trae un Osgood, ¿no? Ya te vienen diciendo eso. O aparte te dicen, le duele la rodilla. La rodilla. Sí. Entonces, por eso es importante poder identificar bien, porque la mayoría de los que acuden con nosotros siempre me los mandan por un dolor de rodilla. Pues les tienes que explicar una la rodilla, hay que hacer unos 3 deditos ahí y está en la tuberosidad concentrada de la tibia, y ese es donde se concentra la mayor cantidad de crecimiento en el infante, ¿no? Sí, y sobre todo que es bien frecuente. O sea, fíjate, hay chicos que llegan, por ejemplo, que debutan en fútbol, ¿no? Y el pasto sintético, traen el tachón nuevo y empiezan como esos entrenamientos, y son los típicos o clásicos chavos que empiezan con el dolor en el talón, ya bien lo dijo la doctora, y que muchas de las veces las confunden con un espolón calcáneo, una fascitis. O sea, hay muchas enfermedades que sí son subdiagnosticadas, esa palabra la empleamos mucho en la parte médica, pero significa que no son diagnosticadas correctamente o que hay otro tipo de información ahí, pero eso es bien frecuente, ¿no, doctora Mariana? O sea, el hecho de las osteocondritis que se presenten en los chiquitos es bien incapacitante, a veces hasta frustrante para el propio papá, mamá, que ven que el chico tiene potencial, ¿no? Y lo quieres frenar, como que ahí chocas con ellos luego, ¿no? Esa parte. Sí, no, y aparte les vamos a decir una cosa. Aunque tengan deformidades, tarde o temprano llegan hasta primera división. Acuérdense de aquel, a ver si te acuerdas, Sergio. A ver, no es de tu tiempo. No me vayas a decir a alguien de 1950 cuando naciste. Sí. Había un jugador que le hacían especialmente el pata bendita. ¿Sí sabías de qué tamaño tenía el pie? No, pero a ver. Bueno, él calzaba del 2 y medio. Y la verdad, ¿cómo le pegaba? Bueno, platícale, a tu papá. Le pregunto. Le pegaba con todo. Era uno de los mejores jugadores que tuvo el América. Dios mío, nomás por vida, y ahora sí, nomás te la saco no porque te la ganaste, sino por tu playera. Que estamos presentando las playeras que trajiste el día de hoy, y de puro coraje me puse la mía porque ya traía la playera mientras, pero bueno. Pero fíjate que, hablando de jugadores con ciertas deformidades, no te vayas a tus tiempos tanto. Justo León tuvo a Alexander Mejía, que tuvimos la oportunidad de revisarlo el grupo de aquí de la clínica. Y fíjate que Alexander Mejía, pongo el ejemplo de él porque es un jugadorazo, creo que todavía sigue jugando. Él presentaba en sus rodillas una deformidad de embaro severo, es decir, la rodilla charrita típica que luego vemos, muy, muy severo, pero en sus tobillos tenía un pie plano pronador, es decir, él hacía un movimiento en sus tobillos para un lado y las rodillas las llevaba para el otro extremo, ¿no? Para poner esas palabras. Entonces, pero él tenía un golpeo de balón y una técnica muy, muy exquisita. Entonces, no significa necesariamente, doctora Mariana, que la deformidad en un deportista pueda generarle problemas técnicos en el deporte. Exactamente. Claro. Posiblemente a la larga le pueda dar problemas de salud, pero ese es otro asunto, completamente que va junto con pegado. Sí, pero de rendimiento no. Sí, inclusive jugadores de fútbol, por ejemplo, otro Roberto Carlos, dime cómo le pegaba, él tenía unas rodillas varas curvas también, ¿no? Y metía un chanfle, pero tremendo, ¿no? O sea, hay que utilizar a favor la deformidad. La deformidad, pues sí. Sí, sí, o sea, la realidad es que ese tipo de deformidades hay que sacarles provecho, como digamos, hablando desde el punto de vista técnico, el fisio, el que está identificando esos puntos que pueden llegar a afectar a un jugador. También es verdad que eso es un riesgo un poco más elevado de lesionarse de manera traumática. O sea, que tengas una deformidad en un terreno de juego,
es decir, que apoyes hacia afuera, o los pies cabos con arco excesivo, los supinadores que tienden a aventar la pisada para externo o para afuera. Esos pacientes tienen más riesgo de sufrir esguinces de tobillo, por ejemplo, tendinitis, fascitis plantar. Es decir, si hay un riesgo ahí, ¿no? Sí, o sea, ya dependiendo del tipo de pie, el tipo de pisada, hay riesgo. Pacientes, yo he visto un montón de fútbol, o sea, no he visto gente que juega fútbol, futbolistas famosos, pues Sergio, pero... ¿Qué pasó? Sí se lo voy a sacar. No, yo no soy futbolista, doctora. ¿Qué pasó? No, o sea, que ves pacientes famosos, pues, futbolistas famosos. Sí, no, vas a darme la buena. Sí. Pero, o sea, muchos chavos futbolistas con un cabo supinador, y todos estos pacientes con fascitis plantares, o sea, es lo más común en cabos supinadores, fascitis plantares, riesgo, inestabilidades de tobillo, porque llevan varios esguinces de tobillo, porque por la misma forma de pisar se les... ¿Cómo es la forma de pisar de un pie cabo, doctora? Explíquenos a la gente cómo es esta pisada, así a grandes rasgos. ¿Qué tipo de figura de pie tenemos? Un pie cabo supinador es una elevación del arco medial. Supinador es pisar con la barra lateral, es pisar con la parte de afuera. Entonces, esto predispone a que el tobillo se nos doble, se nos esguince, y bueno, por eso es tan común una inestabilidad lateral de tobillo. La inestabilidad es consecuencia de esguinces de tobillo. Entonces, hay muchos futbolistas con ese riesgo, ¿no? Con ese riesgo. Yo creo que es también importante que, por ejemplo, los papás, cuando vean a sus hijos que sean por debajo de 10 años, agarren el calzado más viejito y chequen cómo se está terminando el tacho. De alguna manera, por ahí les puede dar algún tip que algo anda mal, ¿no? Yo creo que casi no lo hacen. También en los maestros, yo creo que también hay que ver que a los niños, cuando estén entrenando en el pasto, por favor, los tenis no son los adecuados. Yo voy a la Deportiva del Estado y siempre los veo con tenis. Entonces yo creo que eso es un error garrafal, porque el tacho se hizo para el pasto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí hay que tener cuidado. Igual ves a niños que compran sus Nike con sus tachos de aluminio y los ves jugando en tierra. Tú dices, bueno, por favor, o sea, no tienen ni siquiera la idea que cada tacho es para cada superficie, y si no van a acabar mal. Sí, muchos de estos riesgos que son como externos al propio, pues a la propia anatomía del jugador, es decir, el tachón, la superficie donde juegas, tienen mucho que ver, y a veces ahí los errores vienen digamos, desde ahí, y es cuando más riesgo le metes al chavo de poderse lesionar, ¿no? Y como tú dijiste bien, ahí sí, hasta te voy a quitar la tarjeta porque hiciste un buen comentario, de las marcas, o sea, tenemos tanto este tema de la mejor marca o el mejor modelo, y la realidad es que casi sin temor a equivocarme, ese tachón o ese zapato que estás como comprando sin saber a fondo, posiblemente vas a fallar en la indicación para realmente la persona que lo está usando, ¿no? Sí, porque bueno, a mí me ha tocado ir a maratones a nivel mundial y voltea uno a ver los tenis de los corredores, y te lo juro que en México hay más gente que usa la palomita que allá ni siquiera los veo. Sí. Entonces hay mucha cantidad de marcas que a lo mejor la gente desconoce, o que aquí en México todavía a lo mejor ni llegan, pero sí, yo creo que su plantilla está, bueno, no sé si diseñada para el tipo de pisada de cada individuo. Sí, y también eso que dices, sobre todo, doctora Mariana, ahorita hay mucha moda también en los temas, sobre todo de la inclusión de materiales como fibra de carbono en la suela de los tenis, y pues, hablando de los corredores, por ejemplo, está muy de moda ese asunto, y que no todos van a sacarle provecho a un material de ciertas características modernas para poder sacar un provecho en tiempos o reducir tiempos de competencia, etcétera. Entonces ahí sí hay que ser muy cuidadosos volvemos al comentario cero, acercarse con el profesionista para que te logre identificar correctamente primero esos riesgos, ¿no, doctora? Sí, o sea, ver la pisada, antes que comprar los zapatos más caros del mundo, pues checar cómo estás pisando, o sea, claro. No dejarte llevar, ¿no? Por el marketing, a veces lo hacemos, ¿no? Es fácil.
Y también la duda, digo, es que también me ha tocado esta duda, ¿y si se le puede meter la plantilla a los tachos? Sí, claro que sí, o sea, si la requiere, sí se puede utilizar un tacho con plantilla, porque eso también piensan que porque es un zapato más estrecho no va a poder o no le va a caber el pie, pero sí se puede, o sea, sí se puede utilizar. Hace 15 años atrás, inclusive en el fútbol se utilizaba yo ya no he visto las plantillas, se utilizaba una plantilla de grafito, y se ponía dentro pues del calzado donde disminuía el impacto, pero no quitaba la deformidad, ¿verdad? Sí, no, aquí para aclarar un poco en esa parte de las deformidades, entendemos que una deformidad cualesquiera, vamos a poner en la mesa las que me digan, pie plano, pie cabo, las que tú quieras, la gran mayoría de este tipo de pisadas, que son de riesgo hasta cierto punto, el problema es el impacto precisamente donde el pie está recibiendo esta cantidad de fuerza que le metes al brincar, al correr, al saltar, y que obviamente este impacto tiene que estar bien distribuido, porque si está impactando repetitivamente en el mismo sitio, vamos a decir, de la rodilla, del tobillo, de la cadera, doctora, pues usted lo debe decir mejor, pues esto nos va a llevar a una sobrelesión a futuro, ¿no? Claro. Entonces la importancia de hacer las detecciones y correcciones, más que correcciones, yo le pondría la palabra estabilidad de un pie que tiene cierta deformidad, ¿no? ¿Sí? Y en ese aspecto, doctora, hablando un poquito de la prevención, ahora de los tratamientos, hay pacientes que ya le llegan con fascis plantar, con el famoso espolón calcáneo y que traen la idea que el espolón es como la bandera así de los que se aventaron ahí en Chapultepec, que la agarran como bandera del espolón y se avientan y quítenme el espolón y el espolón. El espolón no es el causante realmente del problema, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte. Bueno, sí es cierto, o sea, sí tenemos sí los pacientes llegan con la idea de, es el espolón y tengo un espolón y aquí tengo mi radiografía para que vea que es el espolón, o me duele muchísimo, pero ya me hice la radiografía y no me sale espolón, entonces, ¿qué es lo que me está doliendo? Bueno, ya dijo Sergio que el espolón no es la causa del dolor. El dolor, la fascitis plantar es la causa del dolor. La inserción de la fascia plantar, en donde justamente hay un espolón en algunas personas, en otras no, es la causa de dolor. O sea, el espolón no es el culpable. ¿Y cuál es el tratamiento aquí? Pues bueno, ya sabemos que estiramientos, eso es lo primordial. Eso y corregir, ver si hay algún problema en la marcha y corregir ese problema. Pero primero, pues, los estiramientos que tú sabes más de eso. Así es, o sea, bueno, se combina aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que se llama Onda de Choque, es un equipo muy importante que aquí en la actualidad es de lo mejor que hay para el tratamiento de espolón y la fascitis plantar, porque ya empiezan a meterle punción seca, calor superficial, y eso no mejora nada. Entonces, lo mejor es aplicación de onda de choque y un tratamiento o un programa bien diseñado para el estiramiento de la fascia, ¿no? Y eso va a lograr que sinceramente la fascia se libere, se relaje el músculo y deje de molestar, ¿no? Claro, todo sin espolón, ¿no? Pero exactamente. O sea, espolón ese ya ni le hacemos caso. Exactamente, porque inclusive en el jugador de fútbol hay jugadores que han acabado su carrera por una fascitis plantar, porque van y los operan allá, luego regresan aquí y no pasó nada. Sí, hay un caso, por ejemplo, Sebastián Mas tuvo una fascitis plantar mal manejada desde un inicio, después él termina en un procedimiento quirúrgico en Monterrey, con un doctor conocido por nosotros, que duró como muchos meses mermado por esa fascitis plantar que no lo dejaba así. Entonces, muchas de esas lesiones que son crónicas y que estás hablando que un jugador necesita pues estar lo antes posible para poder incorporarse, pues no lo puedes frenar como si fuera una lesión de cruzado o otro tipo de lesiones más graves. ¿Por qué? Porque le echas a perder ya un torneo. Más torneos cortitos aquí, torneos pedorros de 6 meses, perdóname, pues menos. ¿Cuándo van a jugar? ¿No? Y aparte, bueno, pues te permite jugar, pero es molesto no estar jugando con esa. Sí. En ese aspecto, doctora, la parte de las fascitis plantares o las talalgias, que es como la generalidad del término para el dolor en el talón, pues hay otros factores, ¿no? No solamente es la fascitis plantar, también obviamente el tipo de pisada en el talón tiene mucho que ver. Si el talón tiene una inclinación que no es la correcta, nos puede desarrollar fascitis plantar, entre otras causas también. Entonces,
es importante que sepan los deportistas que no todo es espolón, no todo es fascitis plantar y no todo es tratamiento enfocado a eso, porque luego se pierden en los manejos, ¿no? Así es, sí, no es la causa de eso. Y un problema que se pudo haber resuelto, no sé, a los 2-3 meses, se convierte en un problema enorme al año con dolor y de médico en médico en médico. Y bueno, pues lo importante aquí es saber detectar la causa de la fascitis plantar. O sea, ese talón está doliendo por algo. Otro de los factores que tú comentabas, el sobrepeso, el tipo de calzado, pero principalmente pues es el tipo de pisada. Y es una lesión que genera una depresión en un deportista, la verdad, pues ya te permite que su rendimiento se venga abajo. Sí, porque puedes jugar con un hombro que se te luxó y te lo acomodaron, como lo hizo Federico Viñas antes de salirse del Club León. ¿Te acuerdas que él jugó con su hombro lesionado? Y pues así que son lesiones que son también de cuidado, pero pues sigues jugando. Pero una lesión en el pie, en un jugador de impacto, cualquiera deporte, pues lo vas a fregar, sí, ¿no? Lo vas a frenar, ¿no? Y, perdón, pero aquí, en la fascitis plantar, las ondas de choque tienen la fama de ser súper dolorosas. ¿Qué nos puedes decir? O sea, sí, lo que pasa es que se manejan con protocolo la onda de choque. Cada patología tiene un protocolo. Es más doloroso si lo aplicamos en el espolón, porque se supone que la onda de choque lo que origina es pulverizar ligeramente la punta, para que deje de molestar unos 2 años, pero después vuelve otra vez a lo mismo. No se quita el espolón, porque no, pues es un hueso donde sinceramente yo creo que hay que utilizar, ustedes saben, algo muy especial, pero si llega a disminuir pues por lo menos entre un 80-90% el dolor. Y pues eso es lo que nosotros trabajamos, nada más pulverizar la punta. Sí, yo he visto buenos resultados. Y sí es doloroso, sí. Pero la verdad yo creo que duele más. Es tolerable. Sí, tolerable. Sí, he escuchado buenos, o sea, les va bien a los pacientes con ese tipo de terapia. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el umbral del dolor de cada individuo pues no es lo mismo, entonces ahí te sale alguien que la verdad su umbral es sumamente muy abajo y pues va a sentir la onda de choque muy fuerte, entonces sí se le explica, pues si vemos que el paciente no tolera, pues lo dejamos de aplicar. ¿No? Y en ese aspecto pues hay múltiples tratamientos que también hacen y que no necesariamente son los correctos. Por ejemplo, las infiltraciones en el talón, o sea, y no nada más en el talón, o sea, muchas de las lesiones de tendones o ligamentos, más de alguno por ahí te dice, ya me infiltraron 3, 4, hasta algunos 5 o 6 veces, y la realidad es que no se les quita el dolor, gastan de manera cíclica en tratamientos que medio les ayuda en algunos casos. Ojo, no estoy diciendo que no infiltramos los médicos ni los ortopedistas. Y hablar de infiltraciones, doctora, usted si quiere platicarlo, no es nada más infiltrar veneno o infiltrar cosas que hagan daño, porque luego escuchamos la palabra infiltración. No, te infiltraron. Pues sí, yo te puedo poner una inyección y te estoy infiltrando. Te puedo poner agua y te estoy infiltrando. ¿Sí me explico? O sea, es decir, hay múltiples medicamentos, como los esteroides, por ejemplo, que sí se infiltran y que ese grupo de medicamentos tienen sus factores de riesgo. Y que lo hace únicamente el especialista, ¿no? Cualquiera. Pero no lo debería, pero hay gente que es más, si te mostrara videos de que me han pasado ahí de que cómo se infiltra, te metes en un hoyo así en la tierra y te quieres morir ahí. Pero de verdad, o sea, es un tema tan serio, a lo mejor ahorita lo decimos así un poco medio de broma, pero de repente te llegan las rupturas de tendones de Aquiles, las rupturas de fascia, que es menos frecuente, pero te llegan por debilidad química metabólica del tendón o del ligamento, ¿no, doctora? Exacto. Sí, o sea, no hay que abusar de las infiltraciones. Aquí en la fascitis plantar, por ejemplo, pues sí me gusta ir como que paso por paso. Sí poner la infiltración como una opción, pero digo, ya es el 4º escalón. O sea, primero todo lo demás, fisioterapia, ejercicios de estiramiento, corregir la pisada, y ya después, si continúa o si el dolor ya es si ya es insoportable, pues ahora sí se les da la opción de infiltrar, explicándoles que no podemos estar haciendo eso cada mes que se le antoje al paciente. Entonces, una sola vez y ya, o sea, y ya después de ahí vamos avanzando a lo que sigue.
pero... Sí, el problema es que ya ahora la gente te llega diciendo casi, y perdón que lo diga, pero oiga doctor, es que yo leí que este es el mejor tratamiento y mire, ¿por qué no utilizamos esto? Y ¿cómo ves si mejor esto? O sea, de verdad, o sea, ¿en qué momento entonces entra la parte de orientar y de educar en el buen sentido a un paciente cuando tenemos al alcance ya toda la información? Es más, te metes a ChatGPT y de volada sí, las partes respiratorias se manejan así. Ajá. Ese es un gran problema, que la gente tiene demasiada información y que no necesariamente pone que sea correcta alguna información, pero no está bien empleada en todas las personas. Exactamente, ¿No? y sí, o sea, no nada más en te digo, también aquí en la rehabilitación es lo mismo, o sea, se utilizan métodos que no son los adecuados y en lugar de mejorar, pues el paciente sale peor, ¿no? Sí, claro, y aquí es bien importante mencionar lo siguiente porque justo nos han llegado pacientes así. Doctora, platíquenos un poco, porque lo ha visto usted, en la asociación de suplementos alimenticios que traen un medicamento oculto, como el famoso Artriquín. Platíquenos, ¿le han llegado pacientes así? Porque yo he tenido ya algunos pacientes con alteraciones importantes en tejidos blandos o en hueso por uso y abuso de estos suplementos que así se venden, ¿no? En las tiendas naturistas. Exacto. Sí, o sea, el problema con las consolidaciones de huesos, en fracturas, en procedimientos que se tiene que esperamos que el hueso consolide, que pegue el hueso. Hay problemas muy, muy serios con el Artriquín. Las heridas también no cierran las heridas infectadas, o sea, sí es un problema y eso está, pues no sé si está regulado la venta de Artriquín, eso también debería estar regulada como los antibióticos, porque sí, realmente es un abuso ya. Sí, el problema es que no lo mencionan en su ficha del producto Sigi, y la gente se lo toma como si fuera agua hasta 3 o 4 veces, y no nada más ese producto. Pues no se malinterprete que estoy tirándole ese producto. Hay muchos productos nocivos que traen oculto medicamento y que el paciente no lo sabe, porque tú llegas con el compadre o con el amigo, tómate que está bien bueno, que es para el dolor, ¿no? Y se te quita el dolor, pero no sabes si te está afectando. Y eso mucho en los deportistas sucede también, ¿eh? Sí, pero los mismos jugadores son sus médicos, ellos se autorrecetan, ¿no? Claro. Sí. Entonces se vuelve una bomba de tiempo, es una bola de nieve que va creciendo y en algún momento va a tronar ese asunto y pues le va a traer graves problemas de salud, ¿no? Seguramente. Exactamente. En ese aspecto, pues doctora, pues la charla está buenísima, aquí podemos hablar hasta de lo que quieras. Es que apenas vamos en el sigue para arriba. A ver, no se vaya todo más para arriba, doctora. Platíquenos de los juanetes famosos en los deportistas. ¿Se tienen que operar? ¿No se operan? ¿Se manejan cómo? Yo he tenido deportistas con juanetes y pues es una preocupación tremenda, ¿no? Que ven su deformidad y que pues es parte importante, por ejemplo, para el fútbol, pues para el golpeo, para el sprint, para brincar, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿qué le puede decir a la gente, sobre todo en ese tipo de deformidades que son muy evidentes, que son limitantes también, pues para que se acerquen a revisar todo esto, ¿no? Bueno, primero hay que ver la causa del juanete, porque puede ser por una inestabilidad, ya que un pie plano puede ser por una inestabilidad de medio pie, o también puede ser traumático, o sea, una lesión de la cápsula de la prima metatarsofalángicca puede pasar. Entonces también hay que checar, si es por una lesión, pues lo recomendable es operar, arreglar esa lesión. Si la causa del juanete o del hallux valgus es un pie plano que ya toda la vida lleva así, que es deportista, no tiene molestia, no tiene dolor, puede utilizar una plantilla y le va bien, pues no. Que siga jugando claro. así. Y eso es raro, sí, que un jugador se atienda a un asunto así de cirugía, por ejemplo. Sí, lo que ellos menos quieren es eso. Frenarse, sí, ¿no? Ellos saben que, por ejemplo, como se dice en el fútbol, le paras y te cepillan, ¿no? Sí, te van relegando, entonces eso es lo que menos quieren. Sí. Oye, Sigi, cuando tú estuviste apenas ayer en el Club León, hasta atrás abajo de la América del Club León, cuando tú identificabas tus jugadores a cargo ahí, ¿tú les haces así una revisión anatómica exacta o era así como, pues sí, ya identifiqué que este jugador trae riesgo, pero pues échenlo, ni modo, no digo nada, me quedo callado para que pues no vayan a decir que el médico lo está frenando, porque eso pasa, ¿eh?
Sí, mira, yo creo que en aquellos tiempos sí había muchas deficiencias porque nosotros casi lo hacíamos todo, ¿no? Era muy difícil porque no es lo mismo que te valore un especialista que te valore un fisio. Nosotros tenemos algunas bases, pero muy superficiales. Pero sí necesitábamos, por ejemplo, a mí me hubiera gustado trabajar contigo ahí en el Club León porque los diagnósticos hubieran sido más precisos. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que nosotros atacamos... Espérate, voy a ir al bar y te voy a quitar la amarilla que te saqué por ese comentario que te aventaste. Bueno. Nomás por eso te la voy a perdonar. Continúa, mi hijo, venga. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos es que llegaba el jugador, me duele aquí, y pues ya te das una idea más o menos por dónde va, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo único que hacíamos es atacarle el dolor y tratar de que el jugador, por ejemplo, en este caso, pararlo por lo menos 2 o 3 días, pues para que de alguna manera saliera rápido, porque no les gusta parar a los jugadores. Claro. Pero hay extranjeros que sí, o sea, son mañosos, ¿no? Sí. A veces se hacían el lastimado y pues de alguna manera había partidos que no jugaban. Y eso pues sigue pasando, ¿no? Sí. Hay jugadores que nomás sienten que ya les tocaron y ya estoy lesionado, no quiero lesionarme más. Pero fíjate que a mí me tocó una época muy buena, pues yo estuve 18 años con el León y sinceramente nunca tuve un problema con un jugador que nunca saliera de una lesión. A partir de, por ejemplo, de que en aquellos tiempos la cirugía de ligamento cruzado anterior todavía me tocó cirugía abierta y el tiempo de recuperación en un año ya el jugador estaba en cancha. Era difícil, muy difícil porque tampoco teníamos los medios. Uno quiere pensar que si llegas al Club León, eso, tienes todo. No, no es así. Yo me llevaba todos mis equipos y yo trabajaba con mis equipos porque no había alguien que me dijera, hay que comprar esto. No. Yo creo que eso lo tienen muchas instituciones. Podemos ver inclusive equipos de tercera división que la verdad le batallan los chavos porque acaban, no sé, despidiéndose del fútbol porque no pueden sacarlos de la lesión. Y en segunda, primera también hay una limitación de servicios médicos importantes. Sí, pero es porque no quieren invertirle en eso, sí, Jimmy. O sea, en la actualidad, hoy en día, muchos de los problemas, y la autora Mariana lo sabe, porque también ha trabajado con algunos deportistas de alto rendimiento, el problema sigue siendo que no le dan la importancia real, sí les importa la salud, obviamente, pero no le dan la importancia real al cuidado y prevención y tratamiento de un jugador cualesquiera que me nombres. ¿Por qué? Porque representa lana. Claro. Pues, no vas a tener un especialista que su sueldo posiblemente sea de, por decir número, 3 pesos y tú quieras pagarle $1, ¿no? Por su trabajo. Entonces, por ahí va el asunto, porque la realidad es que cuando el niño se ahoga, pues tapas el pozo y actúas, pero mientras no se te lesione nadie, Sí. pues ahí te la vas llevando, ¿eh? O sea, la realidad es un riesgo. Exactamente, pues ahí, por ejemplo, ellos piensan que es eso, es un riesgo. Entonces, como que no le dan la importancia, pues. A mí me tocó ver las instalaciones, por ejemplo, de Barcelona, del Real Madrid, y la verdad es sorprendente porque yo vi que tenían como 15 fisios, Claro. que tenían como un traumatólogo, o sea, era un cuerpo multidisciplinario importante que aquí nunca lo vas a encontrar. Pero doctora Marina estará de acuerdo conmigo, es fundamental. No sé cuándo va a cambiar esto en el fútbol mexicano, y así lo digo porque me encanta el fútbol y me gusta verlo, pero esto no va a cambiar pronto en el fútbol mexicano, sí, que no es que vayan a profesionalizar este asunto de tener la multidisciplinariedad del equipo, donde tengas un fisio, donde tengas a tu nutriólogo, al psicólogo, al psiquiatra, al ortopedista, etcétera, todos los que ocupas. Que me van a decir, no, pues ocupas a todas las especialidades porque se te pueden lesionar de todo. Sí, pero hay especialistas fundamentales que tienen que estar ahí, ¿no, Marina? Claro, sí. Entonces, yo creo que ahí es parte de la educación también no solamente del atleta, sino de las instituciones deportivas. Exactamente. En ese sentido, doctora, platíquenos algún tip que nos pueda dar, sobre todo en las prevenciones de lesiones de algún deportista. Es decir, alguna sugerencia, por ejemplo, de si los pacientes tienen alguna deformidad y ya lo identificó usted como especialista, alguna sugerencia de calzado, cómo escoger más o menos un calzado, les puede orientar un poquito en eso, qué características debe contener para un pie plano, para un pie cabo. Pues es que, bueno, sería hablar de cada tipo de pie, pero así, lo más básico, pues acudir a una valoración de la pisada,
un estudio ¿Qué es eso, de la doctora? marcha. Platíquenos un poquillo. Es un estudio de la marcha, un estudio biomecánico en donde por computadora vemos qué zonas tienen más presión, menos presión, si pisa bien, si no pisa bien. Se hace en varias fases, se hace cuando está parado, totalmente estático el paciente, otra en donde está caminando, otra en una corredora también, en un escáner, o sea, son varias fases y por computadora pues ya se ve qué alteraciones puede estar presentando esta persona. Okay. Y ya con esto, pues bueno, ya a veces se puede diseñar una plantilla para que se adecue a este tipo de pie. Sí, que le pueda dar como esta contención Claro. o prevención, ¿no? Y Sí. sería importantísimo. Oye, Sí, aquí, sí. yo nunca lo había escuchado hasta cuando los conocí. Eso no lo hace cualquier ortopedista. Ese tipo de exámenes, pues, de la biomecánica de la marcha, nunca lo había. Sí, pues será, bueno, la autora nos apoya con el comentario, pero más bien es un tema, exactamente, pasa lo mismo acá en el medio médico de los ortopedistas o traumatólogos, que o sea, todos podemos y prescribimos plantillas y hacemos diagnóstico no solamente quirúrgico y tratamientos no quirúrgicos, pero la realidad es que es una inversión que se tendría que hacer para el beneficio del paciente, pero volvemos a lo mismo, a veces no lo piensa uno así. ¿Por qué? Porque te lleva pues cierta inversión, que te lleva también cierta capacitación, tener más personal que te apoye, y entonces ya se vuelve un grupo diferente. Entonces yo pienso que por ahí va el asunto, ¿no, doctora? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, me siento extraña cuando me dicen doctora. Perdóname, Mariana, no te vayas a enojar que te diga doctora. No, yo creo que básicamente es eso, Sí. que tener la visión, el recurso, por supuesto, porque cuesta montar un laboratorio así, ¿no, Claro. doctora? Sí. Pero tener la visión y el concepto integral de lo que es la ortopedia también deportiva, la ortopedia clínica, etcétera, ¿no? Pero a los cuantos, Sí. por ejemplo, a ver una pregunta, ¿a los cuántos años ustedes consideran que puede hacer una prueba de biomecánica en un niño, aunque no se le pueda ver algún defecto pues al niño? Para que aquí los padres de familia que, por ejemplo, tengan a sus niños en las escuelas, pues que vengan a hacerse un examen para ver en qué condición está su niño, ¿no? ¿Cuál es su pisada? Claro. Para poder, no sé, prescribir el calzado adecuado. ¿Desde cuándo empezaría? 5 o 6 años, porque también se necesita que el niño coopere un poquito, el caminar en la plataforma, todo esto sí, como a los 5 o 6 años ya podemos empezar a detectar algún problemita en la pisada. Sí, antes, nada más ahí cerrando un poco el control de la doctora, hay algunas excepciones que podemos ver desde antes de los 5 años, que son excepciones, realmente son enfermedades que afectan realmente un pie de nacimiento, con problemas congénitos, que esos pues hay que atenderlos aunque no lleguen a los 5 años, pero la gran mayoría, las nuevas como información en este sentido nos dice que a partir de los 5 años tendremos que estar haciendo como intervenciones en este tipo, ¿no? Pero la realidad es que podemos evaluarlos desde antes siempre y cuando tenga una deformidad correspondiente. Si vemos que es algo natural, pues orientar un poco al familiar nada más al respecto. Sí, pues no hicimos preguntas de don Cucufato, pero aviéntate una y a ver a la doctora, ¿te parece así de tu chistera? Échalas. Vamos a cerrar con eso. A ver, te ya empezaste. No te vas a hablar, no vamos a empezar. Es que esto como de copiar. Bueno, doctora, si usted no hubiera sido ortopedista, ¿qué especialidad hubiera hecho? Veterinaria. ¿Veterinaria? Que le gustan los perritos, claro. Sí. Sí, pero me duele mucho ver sufrir un perrito. O sea, sí hubieras también sido veterinaria. Sí, Qué bien. me hace veterinaria. Y independientemente después de su profesión, ¿cuál es el deporte donde usted le hubiera gustado ser una gran figura? Me encanta la natación, me gusta muchísimo natación. De hecho, sí, lo voy a retomar si tengo oportunidad en estos años, pero sí, me encanta la natación. Ahí va la siguiente, doctora, de don Cucufato. Ya se me vino a la mente. Usted tiene 2 hijos. ¿Qué le gustaría que fueran sus hijos? Aunque la respuesta puede ser un poco subjetiva. ¿Jugadores de un deporte de riesgo o que hagan medicina? Medicina. ¿Ah, sí? Bueno. Porque luego le piensa uno, Y si estuviera su la esposo, medicina también es un factor de riesgo, es un deporte de riesgo, También, sí. si estuviera su esposo ahí de frente y le diría,
¿con qué equipo te vas? ¿Con este o con este? No, mi hija, mira, te la voy a ver. A ver, usted Yo contesta. estoy aquí viendo. Hay uno del Pachuca. Y ya no, ahora sí. Ahora sí, se la va a llevar la doctora. Porque la amarilla, no doble, porque si no la expulsaba. Sabes que la doctora, pues no es de Pachuca, pero déjenme decirles que vivió en Tizayuca muchos años con su esposo. Saludos al doctor Josué Arcia, excelente ortopedista también, especialista en cadera, de verdad, se los recomendamos, pues porque esté la doctora y porque yo lo conozca, tú también tienes el gusto de conocerlo. Pero bueno, la verdad es que excelentes profesionistas, de verdad, ¿no? Y como personas todavía mucho mejor, ¿no? Y pues la última pregunta, aviéntatela, yo no sé si son 4 o 5, pero pues ya es tu programa, Sigi. Aviéntatela, No. la última de Don Cucufato, ¿cuál se te ocurre? Híjole. No, tranquila, doctora. No. A ver, bueno, no sé. A ver, otra vamos. Oh, que la madre, vamos a terminar. A ver, doctora, si usted nos pudiera decir las 5 enfermedades o deformidades de mayor frecuencia para usted y vistas en los deportistas, ¿cuál sería la de mayor y menor importancia para que se puedan atender? ¿Cuál sería la primera? Inestabilidad de tobillo. Ok. O sea, ahí va junto con esguince de tobillo. Ok, La segunda, si tienen un pie plano también. ok, ¿Qué otra? La fascitis plantar, por ok, supuesto. bien, ¿van 3? No ¿La hablamos de la periostitis tibial. No hablamos de la periostitis, que es un gran tema. Y también. redox, Sí, claro. Esa los limita, los incapacita. Haremos un programa de ese asunto, ¿eh? Y Esa, más bien la paso al segundo lugar, la periostitis. un poquito arriba. ¿Y la última, Y doctora? la última, ay, pues es que creo que son las más importantes. Pues el restante, ¿no? Digo, ya para arriba, pues las rodillas. Sí, claro. El Sí, tema sí, ya no la de última, pero articulaciones o ligamentos de rodilla. Todas también, las ¿no? articulaciones. Que bueno, prácticamente pues las que mencionaste son como las más importantes o frecuentes que deben de poner atención los Sí. deportistas en general. ¿No? Así ¿Sí, Sigi? es, sí, así es. Sigi, pues ¿te parece si cerramos con la frase de Don Cucufato? A ver. Aquí me la improvisé porque se nos cayó el sistema, como dicen por ahí, pero dice, si un juanete tienes en los pies, no significa que patees el balón completamente al revés. A ver si me la compras. ¿Vale? Pues, doctora Mariana Madacara, gracias por haber venido. Es un honor su presencia en esta charla y la invitamos a que nos firme la puerta de los infiltrados, nuestra estimada doctora Mariana. Ahora sí dije estimada hasta el final, ¿eh? Sí, pues sí. Ahora sí no lo dije, bueno. Y ahora sí, dale el silbatazo al final, mi estimado Sigi. A ver, antes de que te expulse. Bueno, es que está. ¿Ese no pinta o qué? No sé. A ver, doctora, por favor, plásmenos ahí un recorrido y los invitamos en nuestro próximo podcast. Recuerden que vamos a tener invitados de lujo. El día de hoy no fue la excepción. Y, mi Sigi, quítate esa playera ya, hombre. Te la trajiste yo creo que para mostrar tristezas. Y los invitamos a los infiltrados del deporte. ¡Vámonos! Bueno, mi Sigi, voy a levar la mano porque te agarraste el escudo de la América. Ahora sí, no manches. Gracias. Doctora, pues muchísimas gracias, doctora. Póngale ahí un mensaje de recuerdo para nosotros, por favor.